Uno de los conceptos más misteriosos, interesantes y aterradores que hemos podido ver en la entretenida y genial serie de Stranger Things son las diferentes dimensiones y planos de la realidad que existen en el universo de ficción de la serie, y que inicialmente pensábamos que eran solo dos lugares, conocidos como el Right Side Up o el mundo real, y el Upside Down o el otro lado, también conocido como el mundo al revés, aunque con el estreno de la cuarta temporada se nos introdujeron dos dimensiones más, lo que sí agregó una capa más de complejidad al interesante y misterioso lore de toda la serie, ya que a través de los diferentes episodios de la serie tal cual, la obra de teatro de Broadway de La Primera Sombra y los diferentes materiales como los cómics de Stranger Things, sí se nos ha revelado mucha información acerca de las dimensiones que existen en esta serie, las diferencias entre sí y qué es lo que en verdad creó el Upside Down o el otro lado, que es ese reflejo oscuro y extraño de Hawkins, que está lleno de monstruos y de diferentes criaturas, así como del mismo Vecna, quien es el villano principal de la cuarta temporada y el supuesto responsable de todo lo que hemos visto en la serie, aunque existe mucha evidencia que parece indicarnos que este no es el caso, y que cubrí con detalle en mi video anterior de Vecna y la caverna, por si te interesa el tema y lo quieres ver. Es por eso que en este video quiero hablarles un poco sobre la historia precuela de Stranger Things que se nos revela en la obra de teatro de Broadway, de Stranger Things The First Shadow o Stranger Things La Primera Sombra, y les quiero resumir un poco de esta información ya que es relevante para la explicación de las dimensiones. Posteriormente quiero explicarles las 4 dimensiones que existen en Stranger Things y cómo se relacionan y empalman entre sí. También les hablaré sobre cómo se creó realmente el Upside Down o el otro lado. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. En Stranger Things existen 3 dimensiones paralelas, que son el Right Side Up, que es el mundo real y normal, donde existen los humanos y el planeta Tierra tal cual lo conocemos. Existe también la dimensión X, que es el dominio de los Demogorgons, y de donde se originó las Otamentes o Mind Flayer, que es ese gran lugar desértico y extraño, y existe también el Upside Down o el otro lado, también conocido como el mundo al revés, asimismo como el Hellscape, o como lo que algunos fans han apodado como la dimensión infernal. La humanidad en Stranger Things no tenía ninguna certeza sobre la existencia de otros planos de la realidad, y solo existían diferentes teorías sobre la posible existencia de universos paralelos, como podemos ver en la obra de La Primera Sombra. En octubre de 1943 se llevó a cabo el experimento Filadelfia, que buscaba el hacer invisible al navío USS Eldridge, porque buscaba el ejército estadounidense que el navío desapareciera para los radares y para la vista de los enemigos durante la Segunda Guerra Mundial. Desafortunadamente este experimento salió muy mal, ya que el barco USS Eldridge, en lugar de solo hacerse invisible, fue teletransportado a la dimensión X, que es la dimensión paralela más fuerte y peligrosa que sabemos que existe en el universo de la serie, y es en este lugar donde el barco fue atacado y destruido por fuerzas malévolas que existen ahí, y por Demogorgons, ya que estas criaturas asesinaron a todos los miembros de la tripulación, con excepción del Capitán Brenner, quien se nos revela ser el padre del Dr. Martin Brenner, que es el científico principal que estaba a cargo de los experimentos militares con la niña 11 o 11, y con todos esos niños psíquicos. Y es así que una vez que el navío regresó, el Capitán Brenner tenía su biología alterada y su sangre. Es por eso que aunque estaba muy enfermo y algo mal herido, él no pudo ser tratado ni curado, porque su cuerpo no podía recibir nada de transfusiones de sangre. Al hacerle varios estudios y pruebas, los doctores militares que lo trataron se dieron cuenta de que el Capitán Brenner tenía en su cuerpo unas partículas extrañas que lo cambiaron fisiológicamente. Es en su lecho de muerte que el Capitán Brenner le contó a su hijo Martin sobre lo que en realidad pasó con su navío y la dimensión extraña y peligrosa que visitó. Esto dejó a Martin Brenner muy impactado, y por eso decidió dedicar toda su vida y su carrera como científico militar a recrear lo que le había pasado al USS Eldridge y el poder visitar ese lugar que mató a su padre,
y que lo dejó a él muy intrigado y perturbado, y se nos revela que este es el primer encuentro de la humanidad con la Dimensión X y con otros planos de la realidad, con el gobierno estadounidense y su rama militar, que vieron el potencial de poder usar a otra dimensión para su beneficio y decidieron invertirle mucho dinero a esta clase de experimentos y proyectos, ya que sí sabían y tenían evidencia por lo que pasó con el navío de la existencia de esa otra dimensión. Esta es la razón por la que el Dr. Martin Brenner se convirtió en un científico militar brillante y en uno de los investigadores principales del ejército, el cual buscaba el replicar y el seguir y continuar con los experimentos del proyecto Filadelfia. Es muy importante notar y reiterar que en realidad la Dimensión X y el Upside Down son diferentes lugares, pese a que muchos podríamos pensar que son el mismo lugar, solo transformado por la mente de Henry o Vecna, o quizá por Will Byers, aunque este no es el caso. De cualquier manera, en la línea de tiempo que conocemos de Stranger Things, el Dr. Brenner se convirtió en un científico muy reconocido, y es por eso que le dieron el proyecto de Nevada, donde él junto con sus físicos y científicos más talentosos militares buscaban el poder replicar el viaje interdimensional que sufrió el navío Eldridge. Como les expliqué en el video anterior, la máquina especial del Dr. Brenner que iban a usar para teletransportar cosas y para experimentar con esta fue comprometida cuando un doctor rebelde que trabajaba para los rusos se robó el núcleo principal de la máquina y este se escapó y escondió con el equipo dentro de una caverna cercana. Es aquí donde el chico Henry Creel, quien vivía en el estado de Nevada con su familia en estos momentos, se encontraba explorando las cavernas que se encontraban cerca y detrás de su casa, y aquí desafortunadamente él se topó con el doctor espía y con el núcleo de la máquina, la cual se activó cuando Henry la tocó con su catalejo, lo que teletransportó a Henry Creel y al doctor a la Dimensión X, con el doctor que no sobrevivió a este proceso. Es aquí donde se nos implica que la sotamentes o Mind Flayer, al detectar de alguna manera sobrenatural las intenciones del chico y sus pensamientos siniestros, lo eligió como su heraldo y lo infectó con sus partículas oscuras. Y es así que después de 12 horas de haber estado atrapado en la Dimensión X, el niño logró volver a nuestro mundo, o al Right Side Up, muy perturbado y corrompido, con su personalidad cambiada y más siniestra, y con toda su fisiología y su sangre que estaban alteradas. Debido al fuerte trauma que sufrió, el niño olvidó lo que pasó en la caverna en realidad, y el verdadero origen de sus poderes, y su exposición y exploración de la Dimensión X. Es muy importante notar que el Dr. Brenner sí logró rastrear relativamente rápido al niño, debido al catalejo que él dejó en la caverna, una vez que él junto con sus militares lograron recuperar el equipo que se había robado el otro doctor, y es así como lo logró encontrar con su familia en el pueblo de Hawkins, Indiana, después de que ellos se mudaron aquí porque heredaron una pequeña fortuna, y porque querían empezar de nuevo como familia, en especial por su hijo Henry, quien había quedado muy perturbado después del incidente de la caverna. El Dr. Brenner, al darse cuenta de que Henry se había quedado huérfano de cierta forma, porque este mató a su hermana y a su madre con sus poderes, lo que destruyó a su familia con excepción de su padre, quien fue arrestado, por eso él tomó el control y se convirtió en el tutor del niño. Y después de que se dio cuenta de que este, al igual que su padre, había visitado a la Dimensión X y tenía su sangre alterada y toda su biología, se nos implica que los militares le ordenaron al doctor que experimentaran con el niño con su sangre y con otros sujetos de prueba que ellos podrían crear, para así, según el ejército, ver si podían crear un ejército de niños psíquicos que podrían usar para su ventaja, a lo que se accedió el Dr. Brenner porque sabía que podría usar todo esto para seguir estudiando el concepto de las dimensiones, ya que pese a todo, él no quitó el dedo del renglón y sabía que podía usar a Henry Creel o a otros de los sujetos de pruebas más poderosos que crearían para poder eventualmente abrir un portal interdimensional, lo que vemos que sí logró después con los experimentos que llevó a cabo con la niña 11 o 11 y con el tanque de privación sensorial, después de que Henry mató a todos los otros sujetos de pruebas. Una vez que Henry y 11
se pelearon en los laboratorios, la niña Eleven consigue derrotar a Henry Krill, y ella, utilizando sus increíbles poderes psíquicos, logra abrir un portal a la dimensión que se conoce por los fans como el Hellscape, o la dimensión infernal, que es ese lugar donde Henry cayó, y donde se quemó de una forma brutal, por los rayos que se encuentran ahí, y donde vemos que hay un tipo de nubes rojizas. Es de este lugar que, según la mayoría de los fans, teorizamos que el Azotamentes o Mind Flayer abrió un portal especial y lo transportó a la dimensión X. Ahora sí, para usarlo de forma directa, aunque lo haría pensar que él estaría bajo control de todo, ya que la entidad oscura y siniestra podemos pensar que busca el propagarse y el consumir a otras realidades y dimensiones, consumiéndolo todo y transformando a los diferentes planetas y universos donde tiene contacto en lugares desérticos y extraños como la dimensión X. Otro dato muy interesante es que puede ser que la esencia de las Azotamentes que volvió con Henry a la realidad o al Right Side Up no era lo suficientemente fuerte para llevar a cabo sus planes, y por eso, como dice Will Byers en la segunda temporada, la entidad de las Azotamentes que lo poseyó y que está dentro de él siempre está activa con él de cierta forma, solo que no se manifiesta ni se hace presente hasta que debe de hacer algo muy importante, lo que sí vemos que pasa con Will Byers en la segunda temporada, cuando Will funciona como el espía del Desuellamentes, que es lo que provoca la masacre de los Demogorgons infantes o Demodogs en los laboratorios de Hawkins. Por eso podemos concluir que el Azotamentes sí mueve todos los hilos desde las sombras. Se nos implica que algo muy similar también pasa con Henry. Ahora que ya tenemos todo este contexto, ya puedo explicar las diferentes dimensiones que existen en Stranger Things y que son paralelas las unas con las otras. La primera dimensión que conocemos es el Hellscape, o la dimensión infernal, que es donde Henry cayó después de que Eleven lo derrotó, y es un tipo de vacío que existe entre dimensiones, y que es lo que de cierta forma conecta a las dimensiones paralelas entre sí, como al mundo real o Right Side Up con la dimensión X. Este lugar es un terreno muy peligroso, ya que cuenta con una especie de montañas extrañas y nubes con rayos y truenos que parece que se encuentran siempre en un estado de tormenta constante, y parece ser que realmente a esas montañas no se puede acceder, porque están fuera de la realidad tal cual. En el guión de los capítulos titulados Piggyback y la masacre de los laboratorios de Hawkins de la cuarta temporada, así como en los artes conceptuales de Michael Maher Jr., este lugar sí se confirma que se llama Hellscape, la dimensión infernal o el entorno vacío entre dimensiones, y por eso se ve rojizo y muy diferente a lo que vemos después. La dimensión X es un lugar muy misterioso y extraño, que tiene un cierto aire posapocalíptico muy particular, y es una dimensión paralela al mundo real humano. Este lugar se ve muy desértico y rocoso, y no parece que contenga ningún tipo de agua. Esta es la razón por la que se ha teorizado que el agua, en especial caliente, funciona como una debilidad de las Azotamentes y de las criaturas de la mente colmena. Este lugar consiste en diferentes nubes de polvo oscuro que flotan en todo el entorno, así como grandes estructuras rocosas que desafían la gravedad que conocemos y las leyes de la física humanas de nuestra dimensión. Este lugar se nos implica que es el hogar de muchos monstruos y criaturas, como las vainas o raíces infectadas, que son esos tentáculos o raíces oscuras que hemos podido ver a lo largo de la serie, y que están presentes aquí y en el Upside Down. También esta dimensión es el lugar de origen de los Demogorgons, de los Demobats, y sobre todo es el hogar, o es el lugar donde vive y se encuentra el Desuellamentes o Mind Flayer, que es esa amalgama o masa de partículas oscuras sentientes que son la mente colmena que está bajo control de todo lo que se encuentra en la dimensión X, y lo que Henry cree que él moldeó para que se viera como una especie de araña. Y como ese depredador alfa superior que estaba destinado a destruirlo todo, es muy importante notar que sabemos que los Demogorgons son agresivos por naturaleza y son muy violentos, atacando con ferocidad todo lo que se les pone enfrente, lo que sí parece indicarnos que las Azotamentes está detrás de todo esto, con el hecho de que estas criaturas no atacaron a Henry ni la primera vez que visitó la dimensión,
ni la segunda ya en su adultez, mientras que sí atacaron y destruyeron al barco USS Eldridge. De cualquier manera, puede ser que de hecho la Dimensión X no sea donde se originó este mal ancestral y éldrico, sino que puede ser solamente otra dimensión que destruyó y consumió las Otamentes a lo largo de su existencia, utilizando a sus diferentes criaturas. Otro lugar que no es realmente una dimensión alterna, pero que sí juega un papel muy importante en la serie, es el vacío o The Void, que es la representación visual de una persona con poderes psicoquinéticos, y es un lugar negro que parece estar mojado o con un poco de agua, el cual Eleven visita cuando busca a una persona en específico, o cuando quiere encontrar a las Otamentes, a sus criaturas y a Henry. Este lugar no es realmente otra dimensión como tal, sino que es un estado alterado de la conciencia muy especial, donde estas personas con habilidades psíquicas pueden proyectarse a sí mismos a otros lugares, o pueden llegar a tener contacto con entidades interdimensionales también. Por lo general, Eleven entra al vacío cuando ella logra entrar en un estado mental profundo, ya sea dentro de un tanque de privación sensorial o a través de la estática de la radio o la televisión, así como con mucha concentración. A pesar de que el vacío parece que no es un lugar muy peligroso en sí mismo, puede ser usado para localizar a personas y para espiar y conocer información. En realidad, eso de que otras criaturas y entidades interdimensionales tengan acceso a este lugar sí es lo que lo hace muy peligroso y un lugar completamente aterrador, como podemos ver que pasa con Eleven cuando ella tiene contacto con el Demogorgon, y bajo las órdenes del Dr. Brenner, ella se acerca y lo toca, y es así como sin querer se creó un portal entre el mundo real o el Right Side Up y entre el Upside Down o el otro lado, que de nuevo no es la Dimensión X. Por último, el Upside Down es una dimensión especial, la cual se creó el 6 de noviembre de 1983, específicamente cuando la niña 11 o Eleven tocó al Demogorgon dentro del vacío. Es en estos momentos que se nos implica que el Demogorgon estaba en la Dimensión X, mientras que Eleven estaba en el mundo real o en el Right Side Up, y al tener contacto con la criatura, esto provocó que las dos dimensiones se empalmaran y se combinaran, creando así una nueva dimensión, que tenía características y cualidades de ambas, y básicamente creó un tipo de fotografía o un reflejo oscuro de Hawkins, Indiana en esos momentos, y por eso Nancy dice que el Upside Down parece que se encuentra congelado en el día que Will desapareció, aunque este no es el caso, y en realidad ese fue el día cuando se creó esa dimensión, que capturó a Hawkins y a la Dimensión X en ese preciso momento, cuando Eleven tocó al Demogorgon. Este otro lado o mundo al revés, aunque habíamos teorizado que es un reflejo oscuro del mundo real y una dimensión alterna, donde la Sotamente sí devoró y destruyó todo, en realidad todo parece indicarnos que es solo una dimensión intermedia entre el mundo real y la Dimensión X. Es por eso que Vecna y el Destruyamentes usan al mundo al revés para accesar al mundo real de una forma más fácil y para planear y atacar al mundo físico de una manera mucho más rápida, llevando a los diferentes Demogorgons y criaturas a este lugar, ya que ahora gracias a esto sí se puede abrir un portal más directo entre ambos lugares, y así pueden evitar el tener contacto con el vacío interdimensional y el lugar conocido como Hellscape, y conecta a estas dimensiones de una manera más directa. Un dato muy interesante que nos revela mucho de lo que vemos en la serie respecto a las dimensiones es que el responsable de todo esto y de la aparente creación del Upside Down puede que sea el Dr. Martin Brenner, ya que él, como les dije, nunca quitó el dedo del renglón y siempre su meta final con todo lo que hacía era el aprender más de las dimensiones y de la Dimensión X. Aunque el Dr. Brenner mandaba a 11 a esas misiones para que espiara a los rusos, según muchos de los fans incluyéndome, la mandaba muchas veces al vacío y por largos periodos de tiempo, con la esperanza de que ella pudiera tener contacto de nuevo o se topara con Henry Creel y que éste se comunicara con la niña, porque él sabía que Henry, si seguía vivo, muy probablemente estaba en la Dimensión X, y la única forma de contactarlo de forma directa era a través de este método.
Es por eso que cuando la niña le dice que ve a una criatura extraña que es una especie de monstruo, él la exhorta a que se acerque y que la toque, porque el Dr. Brenner sabe que esto puede quizá abrir un portal a la Dimensión X, lo que es su meta principal, y por lo que realmente una vez que se abre un portal al Upside Down, este está emocionado de cierta forma, ya que lo busca explorar. Y bueno, esto es todo lo que sabemos acerca de las dimensiones que existen en el universo de Stranger Things y de su historia y cronología. Sinceramente, este tema creo que es uno de los más fascinantes y misteriosos que aparecen en la serie de Stranger Things, ya que realmente nunca se nos explica de forma muy directa de estos conceptos, y aunque los hermanos Duffer siempre han comentado que ellos saben qué es realmente el Upside Down y todas estas dimensiones, solo nos han dado pistas pequeñas y muy vagas sobre esto, pero nunca nos han mostrado todo, pero sí parece que lo harán muy próximamente. La verdad es que creo que sí es muy fascinante e interesante cómo la obra de teatro de La Primera Sombra sí nos da mucho más información sobre el concepto de las dimensiones de Stranger Things y de la Dimensión X. Es por eso que la verdad no puedo esperar por los próximos capítulos y el final de la serie, y ojalá y si nos den más información sobre todo esto, o por lo menos espero que confirmen las conclusiones y teorías que los fans hemos hecho a lo largo de los años. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías las diferentes dimensiones que existen en Stranger Things? ¿Conocías las diferencias entre cada una y el posible origen del Upside Down? Para ti, ¿cuál de estas dimensiones es la más peligrosa y aterradora y por qué? Y por último, ¿estás de acuerdo con mi teoría sobre el origen del otro lado o el Upside Down? ¿O crees que en realidad es otra cosa y que se nos va a revelar esto en los próximos capítulos? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de las diferentes dimensiones que existen en el universo de la entretenida y épica serie de Stranger Things. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, Luis DeWitt, me despido.